Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección Francisco Colonna, productor ejecutivo Max Van Haubert, diseño gráfico Florencia Benítez, musicalización Juliana Quiñones y en la locución Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos y todas, bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado y su proyecto Aportes de la Historia, que dependen del Centro de Estudios Históricos, el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección Francisco Colonna, como productor Max Vanovar, diseño de carátula Florencia Benítez, episodio 69, que se está grabando el día martes 13 del 2023. Me acompaña Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia, que está cumpliendo 8 años en línea. Seguimos experimentando con el micrófono inalámbrico X35 y el sistema de control remoto para camcorder ZC2 de la firma Hampusen, que adquirimos vía ML. Tiene la boleta de compra, ¿no? Válgame Dios que nos falte la boleta. Muy bien. Estamos contestando en el correo de aportes@gmail.com nuestros parecemos y leemos todas las recomendaciones que nos envían. Este capítulo está pensado para alumnos de la carrera de Historia y disciplinas afines, graduados, y también esperamos para un público más amplio. Les contamos a manera de introducción que el Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia, que depende de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, organizó las primeras jornadas institucionales de educación ambiental integral, Convivir y cohabitar en los tiempos del Antropoceno. Aceptamos la invitación que nos hizo Matías Vivó y junto con Diana empezamos la planificación. Se decidió presentarnos en el primer ciclo y en el orientado con 2 videos educativos de producción propia que inaugura la serie Diana de Historias Globales. Se armó un proyecto, pasamos al enlatado, culminando bajo el formato de no ficción documental historia, que se publica en la ventana de YouTube como voz, y que ustedes pueden ver o escuchar bajo la ventana de difusión que más les conviene. Este capítulo tiene por nombre Historia, Clima y Ambiente. El segundo capítulo, Ciencia Ficción Distópica, un abordaje desde la historia, y que se complementa con lo que venimos haciendo con un link a la aplicación Genially. Vas a la web Aporte de la Historia y los vas a encontrar. Allí hay material complementario para trabajar en el aula. Para este capítulo, Diana, vamos a abordar la historia del clima y la historia del ambiente. Yo voy a señalar algunas cuestiones sobre la historia del clima. Primera pregunta que nos vamos a hacer, Diana, es si la historia del clima y la historia del ambiente tiene un objeto de estudio. Y la respuesta es sí, es afirmativa. La segunda cuestión muy importante es que la historia del ambiente y la historia del clima no tienen el mismo objeto de estudio, aunque se comunican y se benefician de los resultados que se obtienen de las investigaciones que producen. Descuento, Diana, que los planes de estudio de las carreras de profesorado y licenciatura están presentes aún marginalmente estos temas. Aunque, Diana, en innumerables ocasiones hacemos preguntas o conclusiones que son propias de la historia del clima y de la historia del ambiente. Y esto sucede porque al leer un texto no reparamos en las citas que los autores nos dan para explicar las cuestiones que abordan estas especialidades y no son precisamente citas de color. ¿Por qué es importante abordar estas dos cuestiones en los colegios medios? El clima y ambiente están en la agenda de los estados y de la gente,
El cambio climático y los desastres ambientales son los títulos cotidianos que funcionan como alarma y que la sociedad escucha. Hablan los científicos, los militantes que nos señalan que el futuro, si seguimos dañando el ambiente, no va a existir, y están los que no les interesa esta agenda y dicen que todas estas cuestiones alarmistas son falsas. Y siempre utilizan los mismos argumentos de los mismos científicos, para A o para B. Pero bueno, vemos cómo los estados toman nota diversa: reducción de las emisiones de los automóviles, fin de la energía nuclear, fin del uso del carbón. Como todos sabemos, los recursos son escasos y los intereses económicos que sostienen muchas actividades hacen lobby. Cientos de ejemplos a mano. Ya sabemos que la corriente del niño es la culpable de todo. Entonces, ¿qué estudia la historia del clima? Y la respuesta está en el título que Manuel Leroy Ladurie dio a su artículo El clima, la historia de la lluvia y del buen tiempo. Este artículo lo encontrarán en Hacer la historia de Jacques Le Goff y Pierre Nora en el tercer volumen de Nuevos Temas, que se publicó en 1980, pero que originalmente vio a la luz en 1973. Rápidamente el autor nos señala que este abordaje por parte de los historiadores no busca un fin moralizante o de lamento. Eso sí, muchos de los que estudian este tema en el presente recurren al pasado para explicar este momento desde la perspectiva de los historiadores. Acá está la colección, Sí, la mostré. que la tenemos físicamente. Está en PDF por ahí, dando Por el vuelta. éter, Y te digo la verdad, nunca está mal volver a leer todos los esos textos, clásicos. que además son etapas inaugurales de muchas investigaciones que ya ahora tienen un largo recorrido, pero por lo menos podemos ver el punto de partida. Vamos sobre el primer punto, la lluvia, Diana. Los historiadores tratan de reconstruir con las fuentes disponibles si hubo en diversos periodos del pasado poca cantidad suficiente o demasiada cantidad de lluvia. En términos de los meteorólogos, estamos hablando de la cuestión pluviométrica. El objetivo es construir una serie, entonces no observa los acontecimientos, sino la larga duración. La historia del clima fue, por supuesto, uno de los aportes de la Escuela de los Anal para reconstruir esta dimensión del pasado. Es una historia sin los hombres, pero el clima se convierte en el telón de fondo de las sociedades. Con esto digo, el clima ha sido, es y será una preocupación. En un primer momento esta cuestión estaba relacionada con la magia, luego con la religión, aunque aún hoy pedimos milagros, Cuando no que llueve. llueva o que deje de llover, y tal y cual. A partir del siglo XVII, estos fenómenos empiezan a ser estudiados por fuera de la institución religiosa. Hoy la Bolsa de Wall Street, como institución financiera, se toma muy seriamente los datos de los pronósticos que hacen los meteorólogos, porque esto va a afectar la siembra y la cosecha, y como hemos dicho acá, en innumerables ocasiones el clima se relaciona con los momentos de abundancia y escasez. Me sigo situando en el presente y el caso argentino de sequía, que es monitoreado por las agencias meteorológicas de Estados Unidos y en el Brasil para decidir si aumentaban la siembra de soja. Los políticos en Argentina también explicaron por qué esta cuestión les generó una crisis que como consecuencia significaba que los ingresos por retenciones no iban a ser los que supusieron. El pronóstico. Por suerte la historia no pronostica. La otra institución internacional que sigue muy de cerca esta cuestión es la Bolsa de Granos de Chicago. Sí, me estaba acordando de una película de Mendigo Millonario del año 84 con Eddie Murphy, donde toda una estafa se arma a partir de mentir sobre los datos meteorológicos. Pero bueno. Y acá tenemos una relación, Diana, muy estrecha entre el clima y la economía. Pero vamos a volver sobre la cuestión pluviométrica. ¿Y qué pasa con el buen tiempo, ya no la lluvia, pensado por Leroy Ladurie desde la cuestión barométrica, o sea, la presión atmosférica?
Demasiado frío, demasiado calor. La corriente del Niño nuevamente y todos los temas que escuchamos cotidianamente. Sin embargo, los historiadores detectaron la pequeña edad glaciar que afectó hasta donde sabemos a Europa entre 1600 y 1850, disminuyendo 1 grado la temperatura del continente. Este trabajo es colaborativo entre climatólogos, historiadores y astrónomos. Por favor, recuerden este punto. Repito, entonces, el clima, visto desde la temperatura o la lluvia, no se convierte en una historia de los hombres, sino en un telón de fondo que afecta a la sociedad. Es un momento de escasez y de rebeliones, de fracasos en las cosechas y el hambre sobrevolando, como uno de los miedos centrales. Ya, Diana, hemos hablado de los miedos en el Rincón de Atzo. Vamos a recordar a Ernest Labrousse. Este reconstruyó a partir de los ciclos, interciclos y cadena de ciclos la producción alimenticia previa a la Revolución Francesa. Pudo correlacionar los datos de la vendimia francesa junto con la lluvia y la temperatura y los comparó con la producción de trigo. Francia, como sabemos, importaba gran parte del trigo que consumía. Un interciclo de baja producción producto de las sequías y la baja temperatura disminuyó la oferta de trigo. Es lo que se conoció como las rebeliones del trigo, que precedieron a la Revolución Francesa y que impactó en el aumento de precios de este bien escaso, y debemos sumar la serie salario. Empezamos a observar desde hace mucho tiempo la relación de precio y salario, pero muchas veces nos olvidamos de agregar el factor climático para tratar de comprender estos movimientos, y afectó a los trabajadores artesanos urbanos teniendo un salario para poder satisfacer su dieta alimenticia. En el Genially que hicimos para clima, te comentamos que vas a encontrar citas de autor que hacen esta correlación clima, fracaso en las cosechas, hambrunas, rebeliones, que sucedieron en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Bueno, Diana. Muchas gracias. Todo tuyo. Bien. Me estaba acordando, y ahora vamos a entrar en el tema ambiental. En el año 92, con motivo del quinto centenario del descubrimiento conquista, vamos a poner los dos términos, porque nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a un gran encuentro académico que organizaron las universidades de San Pablo y de Río de Janeiro. Monumental ya de Monumental. Desbordado completamente. Muy al estilo de Brasil, ¿no? O sea, todo en grande. Con color de melo en el medio. Sí, el impeachment. Y me acuerdo que nos sorprendió la cantidad de mesas que estaban relacionadas con historia ambiental e historia de los ecosistemas. Que para nosotros las mesas de ecología eran. De ecología. Y dentro de esas mesas de ecología estaba el tema de la historia del clima, de la historia de los daños ambientales, que nosotros cuando llegamos muy encabalgados sobre cuestiones de historia social y económica, pero Brasil, o el mundo académico, el mundo académico brasileño ya hacía un tiempo que venía navegando esas aguas. Y una preocupación muy grande el tema de Amazonia, claro, en ellos, y eso fue el enfoque directo. Exactamente. Entonces, para ver el tema, la cuestión ambiental, y que la hemos mencionado en el Genial y en la clase especial que armamos para las jornadas de Lilia, ahí tomamos una idea, más que una idea, es un concepto que está manifestado en el libro de Elinor Melville, Plaga de ovejas, consecuencias ambientales de la conquista de México. Una cuestión, ¿quién es el director de tesis de Elinor Melville? Charles Gibson. Nada más ni nada menos. Ahí él toma un concepto de Crosby, que es la noción de biota, ¿no? O sea, como que los europeos tienen una cajita, ¿no? Y
y esa cajita simbólica, vamos a Sí, sí, decirle, sí, porque sí. no es una cajita, es una cajita en sentido metafórico, porta a donde van los europeos sus enfermedades, pero también en esa biota viajan o llevan animales, plantas, flores, todo su, todo su universo ambiental, Sí. ¿no? Bien. Entonces, pensando en el momento en que se produce el descubrimiento y conquista de América, tenemos que pensar un poco qué cuestiones viajan de América a Europa. Cuestiones me refiero a qué plantas, animales que tienen inserción y que de alguna manera van a tener un rol muy importante en el medio ambiente, pero también en la alimentación de los europeos. Por ejemplo, el maíz y la papa. Nosotros sabemos que salvaron la dieta de los europeos, O sea, principalmente viajan de América a Europa. de América a Europa. Había un profesor que le decía, acá el profesor le decía a sus alumnos, la papa Claro, salvó a Europa. a Europa. Muy bien. Luego tenemos algunas particularidades, por supuesto, desde la mano de los europeos. Si bien no es un cultivo europeo, pero los europeos se encargaron de traer el azúcar, el cultivo de la caña de azúcar de Asia, con alguna experiencia infructuosa en el cercano Oriente, por ahí, finalmente arriba a América. Logra su éxito y, por supuesto, su producto, que es el azúcar, termina en un mercado internacional, vamos a decirle, manejado principalmente en los inicios por los portugueses, ¿no? Para ingresar a Europa, y después sabemos las competencias posteriores. Hay varios. Y hemos hecho podcast sobre el rol luego del azúcar antillana de los holandeses, de los ingleses. Pero luego tenemos la otra, que es en realidad donde estaría esa famosa biota de la cual habla Crosby, que es qué trajeron de Europa a América. Y ahí, ¿qué vamos a tener? El trigo, que es vamos a decir, es el cereal hidalgo en contra del maíz, que es el cereal bastardo, como dice Otto Hay un Warman. podcast también. Hay un podcast al respecto. Vinieron frutales, ganado, flores, o sea, vino el mundo, la flora y parte de su flora y de su fauna domesticada vinieron a América. Entonces, la biota, tienen unos cuantos podcasts de todo esto que hemos ido comentando. La biota entonces va a estar compuesta tanto por las epidemias como por las especies. ¿Qué sucede? Los regímenes biológicos nativos sufrieron cambios radicales con la introducción de las especies del viejo mundo y se formaron nuevos paisajes, ¿no? Pero esos nuevos paisajes, como no fueron descritos, ¿qué sucede? Con el tiempo hemos incorporado como natural que los paisajes que tenemos en la actualidad siempre fueron así. Y no es así. Esa cuestión de que el presente, de alguna manera, funciona como espejo retrovisor para ver el pasado. Y los paisajes que conocemos hoy no fueron siempre así. Un paisaje, vamos a decirle, americano, natural, sin intervención, que fue modificado. Las epidemias, como la viruela, la influenza, el sarampión, tuvieron un impacto profundo en la demografía de los pueblos originarios. El impacto, sobre todo, se sintió con mayor fuerza en el Valle de México, en los Andes y en América del Norte. Cuando hablo de América del Norte, estamos hablando de Estados Unidos y de Canadá. Al respecto, les recordamos, hay podcast, ¿no?, del Rincón de Atzo y Genial respecto a la acción de estas epidemias. Entonces la pregunta es, ¿cómo especies extrañas pudieron proliferar en los ecosistemas del Nuevo Mundo? Pregunta. Entonces, hay dos maneras, dos procesos de entenderla. Una es las epidemias de suelo virgen, ¿no?, que es el paso de los patógenos a poblaciones nuevas, o sea, patógenos extraños, extranjeros, vamos a decirle, a poblaciones nuevas.
Y luego tenemos las irrupciones de los ungulados. ¿Qué son los ungulados? Los ungulados son mamíferos herbívoros que tienen pezuñas. Entonces, a partir de ahí, ¿quiénes son? Caballo, vaca, oveja, cerdo, burros, y siguen la firma. Que Esos vinieron de allá, de Europa, y aterrizaron en América. En América. Pensemos nosotros, como dijimos, que, y lo señalábamos en las jornadas de Lilia, que el éxito de estas incorporaciones fueron precisamente en aquellos climas que en mayor o menor grado tenían una similitud con el mundo europeo. En los climas excesivamente extremos de América, ya sean por calor o por frío, esas áreas quedaron vedadas, por lo menos durante un buen tiempo, hasta que después se pudieron hacer otras explotaciones. Por lo tanto, dice Melville, estos dos factores, los patógenos y la incorporación de los ungulados, son fenómenos universales, no son exclusivos de América. O sea, no era la primera vez que esto sucedía. En un sentido o en otro, en el sentido de que por los continentes también hubo una circulación de estas características. Lo que pasa que no siempre estos procesos se van a dar, solamente se van a dar y se van a sentar en aquellos lugares en donde las circunstancias sean totalmente propicias. Y cuando habla de circunstancias, habla de las circunstancias ambientales y climáticas que permiten estos asientos. Entonces, los animales se desarrollan y se reproducen en los mejores lugares o los que son más parecidos a Europa. Exactamente. Respecto de las... Entonces, comienza haciendo una explicación y lo vamos a pasar muy rápidamente respecto de las epidemias. Nosotros hicimos los podcasts sobre Nueva Francia, sobre Nueva Inglaterra, sobre México, sobre el mundo andino, ¿no? Entonces, dice, bueno, acá hubo un alto impacto de estas epidemias, ¿no? Las poblaciones originarias superaron esa deficiencia inmunitaria y el autor señala que las poblaciones tardaron entre 4 y 6 generaciones en desarrollar inmunidad a los patógenos externos. O sea, pasado ese tiempo, evidentemente incorporaron la inmunidad a la gripe, al sarampión, etc. Y dice el autor, en el caso de la influenza, no es una enfermedad que en la actualidad se cure. Nosotros sabemos que la gripe no se cura. Lo que el autor dice, lo que se mantienen bajos son sus índices de mortalidad, que es muy distinto. De hecho, pensemos que nosotros hemos tenido en el año 2009 la epidemia de gripe A. Y huelga decir lo que sucedió, no es una gripe, lo que sucedió en el 2020. Por lo tanto, es una cuestión que se va a superar, pero va a ser superada con el tiempo. Entonces, ahora sí, pasamos a la irrupción de los ungulados, un nombre que me llama la atención. ¿Qué sucede? Dice Melville, al principio del proceso, al haber abundancia de comida, estos rebaños se van a reproducir de una manera muy veloz porque están muy bien alimentados, hasta que esa capacidad, ¿no es cierto?, se empieza a agotar. ¿Qué significa? Las comunidades vegetales, nosotros diríamos vulgarmente las pasturas naturales, se agotan porque son sobreexplotadas. Por lo tanto, ahí empieza otro ciclo que es que empiezan a disminuir los animales porque como los animales no tienen qué comer, comienza a bajar la reproducción o mueren por inanición. Por lo tanto, baja la carga de animales y ¿qué sucede? Se recupera la pastura. Lograr este equilibrio, ¿no?, entre rebaños y pasturas demanda entre 35 y 40 años. O sea que se producen exacerbadamente porque hay mucha comida, y porque hay el mucha medio pastura. ambiente le dice, bueno, hasta que llegaste. Llega un momento que no hay más que comer
Estaba Claro, pensando en el ganado cimarrón, en los caballos, todo, este, principalmente. En el caso de Melville, va a ir por el lado de las de ovejas. las ovejas. ¿Qué sucede? Las especies que no soportan un pastoreo intensivo son relegados a sitios marginales y en su lugar se desarrollan otras especies que sean resistentes a la carga de pastoreo. Y esto de alguna manera desdibuja, ¿no? O dibuja un nuevo paisaje que es distinto al que preexistía. Entonces dice, se van a desarrollar otro tipo de pasturas naturales, o sea, no estamos hablando de siembra de pastura, pero van a ser especies que se van a acomodar a la presencia de ese pastoreo. Evidentemente, entonces dice, los miembros de la biota, dice Melville, de alguna manera tienen que pensar cómo estos animales de pastoreo van a ingresar en un sistema, vienen a componer e ingresan en un sistema cultural definido que va a comprender a las bestias extranjeras y a los pastos americanos. Y ahí hay que ensamblar dos mundos. Parece muy fácil decirlo, uno piensa, vienen los animales, los largamos, comen. Ojo, no es tan así. Esto es lo que se conoce como pastoralismo. ¿Mm? Bien, los hombres manipulan el ambiente, por supuesto, con la finalidad de obtener el mayor provecho posible. Donde el pastoralismo es introducido por primera vez, los paisajes, además del ambiental, el social y el cultural, se van a transformar junto con el régimen biológico. Esto fue observable en el Nuevo Mundo, excepto en un lugar, en los Andes, porque en los Andes existía pastoralismo, pero existía pastoralismo de especies nativas con pasturas nativas, que son los camélidos americanos, la llama, el guanaco, la vicuña, bien, por citar algunos. Es un cambio natural del medio y que fue inducido por el hombre. El tema es elucidar o contestarse, dice Melville, qué ideas ocultas estaban detrás de estas acciones que promovían los europeos para modificar el ambiente. Okay. La introducción de animales de pastoreos a entornos novedosos produce lo que podemos considerar cambios generalizados en la base del régimen biológico. Las transformaciones ambientales adicionales se atribuyen generalmente a la relación entre actividades humanas y características físicas de ciertas regiones. ¿Qué significa esto? Los europeos van probando dónde mejor se puede adaptar, no solamente por el suelo, por el medio ambiente, por el recurso hídrico. También sabemos que lo van a adaptar en función del recurso de mano de obra. Nosotros sabemos muy bien que América en eso es un mosaico muy diferenciado, por eso estamos hablando de México. O sea, estas cuestiones, ¿dónde eran practicables? En las áreas las que conocemos de viejo cuño como áreas centrales, o sea, el Valle de México y el mundo andino. Pues el resto, sabemos las dificultades que implicaba poder tener disponibilidad de mano de obra. En el Nuevo Mundo no fue el pastoralismo la única actividad que modifica el paisaje. ¿Qué más modificó el paisaje? La labranza, la minería, la tala de árboles, la preparación de abono, la producción de carbón y la construcción de caminos. O sea, no son solo los animales, son también todas estas cosas. Perdón. ¿Qué va a suceder con el cambio ambiental y la sociedad colonial? La acción de introducir especies exógenas es un fenómeno universal y sus consecuencias van a responder a procesos históricos específicos. América ve la construcción de complejos sistemas socioeconómicos,
cuyo centro de gravedad estuvo en América más que en España. Acá el peso de las realidades locales tuvo mucho que ver. Nosotros sabemos muy bien que las localías tuvieron un peso muy importante en cómo se iba diseñando estos procesos económicos. El factor ambiental no era considerado como factor importante en la toma de decisiones. Por eso Melville va a decir, en un punto, después vamos a leer la cita, que los europeos actuaron con suma ignorancia a la hora de querer implantar las especies, qué tipo de especies y en qué cantidad en suelo americano. ¿Qué es lo que va a suceder? Parecería que el medio ambiente no sufre cambios, pero el ambiente cambió, y no solamente que cambió, menguó o de alguna manera degradó la productividad de la tierra. Con el tiempo los españoles observaron índices decrecientes de producción en relación a los primeros momentos de la conquista. Y acá vamos a esto. ¿Qué dijimos recién del equilibrio entre, por ejemplo, ovejas y pastura? Aumenta, decrece la pastura, caen los animales y hasta que logras el equilibrio pasan 35 o 40 años. ¿Qué es lo que precisamente van a observar? Claro, cuando comienzan el 16, comienzan con unos índices magníficos, pero cuando van transitando mediados del 16, los europeos se empiezan a preocupar porque ven que les empieza a caer la productividad, no solamente de ganado, sino también de cereales. Claro. El medio ambiente les está, como dice, se degrada, es la posibilidad uno, o mengua su capacidad de soportar esa explotación. Los españoles no tuvieron en cuenta el impacto que iban a tener los recursos exógenos sobre la tierra del Nuevo Mundo. Porque, a ver, pensemos un poquito. Es un poco como bucólica esa imagen de esa América fértil, inmensa, exuberante, que siempre da. No, el impacto existió. Cuando el proceso de explotación se complicó fue cuando los españoles entendieron que la naturaleza del ambiente y las estrategias que habían desarrollado para la explotación de la tierra no habían sido las más apropiadas. Y acá vamos, tanto en el tema minería, labranza, los animales, la producción de leña. ¿Dónde se centra Melville? Él analiza dos situaciones. Cuando las ovejas llegan a Australia, que es otro momento, y cuando llegan, en el caso acá, lo va a analizar para el Valle de Mezquital, en México. Para que nos ubiquemos, nosotros que somos muy querenciadores de ubicar geográficamente. El Valle del Mezquital queda en lo que actualmente es el estado de Hidalgo, al norte del distrito, de lo que es actualmente el Distrito Federal. Queda aproximadamente, dependiendo la ruta, queda unos 170, 200 kilómetros desde Hidalgo hasta el Distrito Federal. Me preguntarás, se llama Mezquital porque vienen del mezquite. ¿Qué es el mezquite? El mezquite es un arbusto que crece en zonas áridas y semiáridas, con una hojita muy pequeña, tiene una madera muy dura que sirve para muebles, por ejemplo, pero desarrolla una copa muy interesante, no es árbol, es un arbusto. Y tiene un sistema radicular, o sea, raíces muy extendidas, muy largas, con lo cual le permite tomar agua, ¿no?, de distintas, de las capas freáticas más profundas. Bueno, en ese valle, que había tenido un paisaje anterior, se van a sentar, van a ingresar las ovejas. Si me permitís, voy a hacer una lectura de Melville. Dice: durante la segunda mitad del siglo XVI, las relaciones entre los seres humanos y el ambiente físico del Valle de Mezquital fueron completamente alteradas.
El pastoreo extensivo desplazó a una agricultura de irrigación intensiva. La región dejó de ser un mosaico agrícola complejo y densamente poblado para transformarse en un mezquital desértico de escasos pobladores, y las poblaciones indígenas quedaron marginadas de la economía, mientras que la tierra y la producción regional pasaron a manos de terratenientes que eran, Claro. en un sentido social, ya que no siempre étnico, españoles. Lo que aquí nos importa es este proceso dual de conquista y colonización, de transformación y formación, y las consecuencias para la región. O sea, Está planteando el objeto y los problemas. y los problemas. ¿Por qué? Porque ese valle de mezquital árido y semiárido que se conoce en la actualidad no era así en los inicios. Era un área fértil con un complejo agrícola muy interesante. Entonces, va a haber un ciclo corto de pastoralismo hacia 1570 con la introducción de las ovejas. Esto fue un impacto que degradó el ambiente al no permitir la recuperación de la tierra. No solamente de la tierra, sino que también eliminó los vestigios de agricultura, o sea, no, los vestigios no, redujo a vestigios la agricultura floreciente que existía antes de la llegada de las ovejas. El Valle de Mezquital en la actualidad es conocido como un lugar pobre, famoso por su aridez. Estuvo poblado por los pueblos otomíes, que tuvieron una seria confrontación con los aztecas propiamente dichos, porque los aztecas consideraban a los otomíes en un rango de inferioridad importante. No respondía el Valle del Mezquital no responde a una división político-administrativa, o sea, ni tampoco a un sistema económico agrícola definido. En el periodo prehispánico y desde el siglo XI, los otomíes habían desarrollado un sistema de riego. Practicaban la agricultura, cultivaban maíz, frijol, calabaza, chiles y jitomate, practicaban la caza y explotaban los bosques. Y era una región altamente poblada. Con la llegada de los españoles y a causa de las epidemias, la población va a disminuir y otras dejan el área, a tal punto que a fines del 16 solamente queda un 10% de la población originaria que había tenido este valle. El paisaje va a quedar en un contexto semiárido cubierto por arbustos de mezquite. Lógico. Chau, chau. Vamos a decirle, ingresa el mundo español, parte el mundo otomí. La introducción de ovejas cambió la relación de suelo, agua y pasturas. Las ovejas dominaron el ecosistema del valle, transformando su paisaje. El pastoreo de ovejas desplazó a la agricultura y las ovejas desplazaron a los hombres. Apareció un nuevo paisaje, mucho menos hospitalario, en el que se habían desarrollado oportunamente los otomíes. Las epidemias, por supuesto, corrieron a estas poblaciones que no eran inmunes. ¿Qué va a suceder con la tierra? Nosotros sabemos muy bien que los españoles, cuando llegan, van a ser beneficiados con encomiendas. Con las leyes nuevas, las encomiendas se derogan, pero luego vienen los corregidores, que no sabemos si es un sistema con más carga de corrupción que el que podía tener anterior. Luego de los corregidores llegan a este valle dos órdenes. Primero van a llegar los franciscanos y luego van a llegar los agustinos. Nosotros sabemos muy bien el rol también que las órdenes tienen desde la explotación económica, con sus ranchos, sus estancias.
¿Qué fue? Y también quienes se asentaron en la zona, comerciantes y hosteleros. ¿Por qué? Porque quedaba en el camino hacia Zacatecas, hacia el centro minero. Para 1530 comienza la introducción de plantas y animales europeos. Se sumaron a los autóctonos, pero además los europeos trajeron implementos agrícolas, o sea, el arado. Y ahí tenemos otro factor de desgaste y de erosión que va a tener el propio suelo. Llegaron el trigo, la cebada, los árboles frutales. Dentro de esos perales, durazneros, manzanos, membrillos, granados, naranjas, limoneros, datileros, nogales, higueros y vid. Y además, rosas. En las tierras de cultivo de los indios se introdujeron los ganados. Y la adaptación, por supuesto, de estos, principalmente de las ovejas, de los herbívoros. Para que tengamos una idea, para 1530 se habían introducido 34 rebaños de 1000 cabezas. En 1540, 41 rebaños de 1000 cabezas. Y en 1550, 33 rebaños de 1000 cabezas. Números bajos, pero los indios se quejaban que las ovejas invadían sus campos y estropeaban sus cosechas. Eso lo hemos escuchado, no para acá, hay para escribir. Sí, el más conocido por ahí es el conflicto que hay entre los que practican la ganadería vacuna y los que tienen ovejas y que compiten por la misma pastura. Ese es un conflicto, tal vez es el más clásico. Pero, bien a lo que apuntaste, ¿por qué? Porque se quejaban de las ovejas, pero también el ganado mayor estaba presente. Lo que pasa es que el ganado mayor los intimidaba desde la estructura, o sea, un caballo, una vaca no es lo mismo que empujar una oveja, era obvio. Y obviamente estos producían mayores daños de los que producían en los rebaños de ovejas. A ello se sumó el factor climático, lo que mencionabas vos. Es posible, y acá viene una coincidencia. El clima se volvió más seco en el contexto de los años de la llamada pequeña edad del hielo, que se estima entre 1550 y 1700. Este trastorno favoreció a las especies autóctonas de las zonas áridas. O sea que lo que está haciendo él conectando el tema de la pluvialidad, esa famosa era glacial, él está tomando nota de lo que está sucediendo en Europa y trata de ver si también está sucediendo en América. Y está sucediendo. Y está sucediendo. Por eso dice, de alguna forma, las especies autóctonas que estaban acostumbradas a la aridez pudieron sobrevivir a este momento. Las implantadas no. ¿Me permites una cosa? Voy a leer una cita de este texto que siempre utilizo, que es un poco para mí una guía, un ordenador, que toma, digamos, el dato del Leroy Ladurie. Dice: las frecuentes crisis demográficas provocadas por la ausencia de equilibrio entre población y recursos se atribuyen hoy a cambios climáticos. Mirá la afirmación, ¿no? Si nos atenemos a las investigaciones de ciertos astrónomos, la prolongada ausencia de manchas solares entre 1645 y 1715 sería una prueba de que en la Tierra se sintieron, probablemente en la forma de reducción de calor, las consecuencias de importantes mutaciones de la actividad solar. Al parecer, durante la llamada pequeña era glacial, a grandes rasgos, entre mediados del siglo XVI, la temperatura disminuyó 1 grado centígrado en todo el mundo. Veranos más frescos habían reducido el rendimiento de las tierras marginales bajo cultivo, con la consiguiente reducción de los recursos alimenticios de la población. Digamos, Simplicio toma el dato del Leroy Ladurie que está en la página 24, ¿sí? del tercer tomo. Entonces, dice, esto, beneficia a las especies autóctonas. Entonces el autor va a toma el Valle del Mezquital y lo divide en subáreas.
Vamos a tomar como ejemplo una porque son Sí. varias. ¿Qué van a ser? Las del río Tula y la del Llano del Sur. O sea, el Llano del Sur viene a ser el que linda, vamos a decirle, con la frontera de lo que actualmente es el Distrito Federal. ¿Por qué toma estas dos? Porque comienza con ellas porque son dos de las áreas más pobladas y son, hasta el momento que llegan los europeos, son las más fértiles. Okay. Por el río, obviamente, y el valle. Para que tengamos una idea, esta zona es muy rica también en piedra caliza para la producción de cal. Estamos hablando de que estamos modificando el ambiente, hay una sobreexplotación, y nosotros sabemos porque la cal era muy necesaria y demandada en la minería, y esto está camino a Zacatecas, o sea que le vamos agregando una, una cuota de aridez más. De aridez más al problema. Lo cierto es que para el siglo XVI la ganadería ocupaba entre el 82 y el 93% de estas dos subáreas, el río Tula y el Llano del Sur, y la agricultura solamente el 7%. Esta ocupación generó una fuertísima erosión del suelo. ¿Por qué? Porque fue el pastoralismo intensivo de ovejas. Los testimonios para 1580, los testimonios de época señalan que lo único que se observa en el horizonte son multitudes de ovejas. Los relatos, él consultó algo que se llama relaciones geográficas, ¿no? Y permanentemente se apela a esto que hacia donde se mira hay ovejas, ¿no? Por eso el título, Plaga de ovejas. Los rebaños aceleraron la desaparición de la capa vegetal del llano sur. Por lo tanto, va a haber una mayor presencia de arbustos y van a desaparecer las hierbas y las plantas comestibles que habían explotado los indígenas a lo largo de su propia existencia. El exceso de pastoreo erosionó el suelo, no solo el del valle, y acá empieza otra cuestión que analiza él, sino que logra trepar sobre las laderas bajas de los cerros. Por lo tanto, a ello encima se sumó que esas laderas que tenían arboledas fueron taladas también por la necesidad de combustible, o sea, para la época, leña. Por ende, también padeció una deforestación rápida. Entonces, explotación de calizas, desmonte de bosques y una presencia casi caótica de ovejas a donde se quisiera ver. Todo esto, ¿no? En función, recién él menciona, va a haber que esperar hacia 1630, 1640, para que haya un reacomodamiento ambiental de la introducción de estos mamíferos herbívoros con pezuña y el régimen propio de pasturas. Y quiero leer esta cuestión para señalar. Esto significaría, en función de la explotación, que los ganaderos sabían perfectamente que sus actividades degradarían los recursos y siguieron adelante sin preocuparse por ello. En mi opinión, las decisiones que condujeron a la saturación de los establos se basaron principalmente en un conocimiento equivocado de la capacidad de los campos para sustentar tanto la agricultura intensiva como el pastoreo intensivo. Esto es, a fin de cuentas, la degradación del ambiente se debió solo a la ignorancia. Claro. En Europa esas disputas no sucedían. No, yo cuando especialmente con el cercado de campos, y para qué era cada lote, que es lo que genera muchas rebeliones en Inglaterra. Bueno, yo me acordaba al respecto, los que somos ya tenemos muchos almanaques encima, y asistíamos a las clases de historia de España de don Miguel Ángel Barbero.
aquella vieja institución de los pastos comunales que era Claro, la mesta, claro. para evitar. Melville menciona que en algún momento algunos cabildos de la zona quisieron hacer algo parecido a la mesta, pero nosotros sabemos que en América todo fue un poquito más anárquico, no era tan controlable ni Aparte tan esa mensurable. extensión los debe haber obnubilado. Y como vos decías, acá hay recursos y no hay que prestarle atención a las situaciones que se viven en Europa con la agricultura y más con la cantidad de tierras marginales que tienen que producir este alimento. De lo que nosotros le hemos mencionado en algunas oportunidades, el capítulo de Geohistoria de Cunil Grau, No, claro, cuando sí, señala la representación desde el manejo y la cobertura de sí. conexión y distancia. Por eso, frente a esa imagen, ¿no?, de la abundancia y la exuberancia, ver cómo se ingresa en un clima de crisis por la incorporación de especies exógenas. Entonces, los europeos parten con una biota que es esa valija Ujú. en la cual ellos tratan de reproducir En en América. América, Europa. Ujú. Esa es la primera, La muy bien. primera. Esa biota triunfa en algunos lugares y esa biota no triunfa en otros otros. lugares, ¿sí? Me estoy imaginando, bueno, me estoy imaginando, no, lo planteamos cuando hacíamos el guión, el tema del maíz en Nueva Inglaterra. ¿No? Las hambrunas que provocaron el cultivo de trigo en la población originaria y en los europeos que no se podían sostener hasta que en un momento decidieron, Imitar claro, la dieta. adaptar el maíz, adoptar el maíz Maíz. como elemento central de su dieta y fue un éxito asombroso. Y el trigo fue dejado de lado y después viajó de América a Europa con un éxito también descomunal. Entonces, la biota es, yo transporto a otro Especie. continente para reproducir mi continente. Esa biota puede fracasar o puede triunfar. Esto está muy bueno para trabajar los chicos, Exacto. este, En el aula. el tema, digamos, de la producción de alimentos. Y ese Eh, ciclo que se va a generar en abundancia de pastura, rebaños que crecen rápido porque están muy bien alimentados, decrecen las pasturas, decrece el ciclo de animales y el equilibrio tarda 40 años. yo te digo la verdad, cuando un poco planteábamos algunas cuestiones, nos habíamos dado cuenta la certeza con la cual Leroy Ladurie decía esto, que las frecuentes crisis demográficas provocadas por la ausencia de equilibrio entre población y recursos se atribuyen hoy a cambios climáticos. Esto es en finales de los 80, esta afirmación. Pero él parte de un problema que planteaba otro historiador, que acá tenemos el texto, Schleider Van Baat, que él afirmaba esto en la década de los 50. Esta afirmación que vamos a leer es de 1959. Abro comillas. No se sabe a ciencia cierta si en la época ya histórica ocurrieron en Europa grandes cambios de clima. Ocioso es decir, y cabe señalar en la historia, periodos de años consecutivos en que los inviernos han sido prolongados, los veranos secos o que la precipitación acuosa alcanzó proporciones extraordinarias. La cuestión estriba en saber, sin embargo, si en los periodos de tiempos más largos los cambios climatológicos fueron de tal importancia que dicen lugar a transformaciones profundas en la agricultura. Lo que se estaba preguntando, Van Baat es respondido por Leroy Ladurie, sí. 40 años después. Yo me gustaría, para finalizar lo mío, yo no hice un comentario como hiciste vos en extenso del texto que te tocó hacer. Yo hice un comentario que sale cuando voy leyendo el texto de Leroy Ladurie.
Yo lo que recomiendo es que por favor lean este artículo, El clima, la historia de la lluvia y del buen tiempo. Porque aquí hay agregados muy importantes que nosotros no hemos señalado No. y que creo que también tendrían que estar en el aula, ¿no? Para ver, digamos, cómo los historiadores se han conectado con meteorólogos, con astrónomos, con ingenieros agropecuarios, con una serie de disciplinas que posiblemente uno la ve muy desconectada, pero confluyen en poder explicar estas situaciones. De hecho, en el libro acá de Melville, él Sí. tiene una parte que es excesivamente técnica, no tenía razón de, que son los cálculos de carga de pastoreo que No, fue claro, hecho está con el bien. auxilio de veterinarios y de ingenieros agrónomos, Sí. porque la verdad es Y el hay tema de algo las cargas que animales, Carlos andaba con el sí, tema de los duraznos, porque, pero bueno, él siempre decía, esta es una cuestión que no le prestamos atención a la cuestión ambiental. Este libro realmente es de él, es de él, y nos lo separó en la biblioteca. biblioteca, pero bueno, De hecho, cuando él escribió Estancia y Sociedad en La Pampa, sí. los primeros capítulos que Sí, 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 hablan sí. sobre la explotación, él nos comentó que supo tener largas tardes de días sábados charlando con un primo segundo de él que era ingeniero No, no, agrónomo, nomás, sí, sí. para poder adentrarse en En la la cuestión escritura ambiental. ambiental. Bueno, Diana, te dejo. Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, como de costumbre. Estamos empezando esta nueva serie que son historias Por ambientales, favor, miren en historias el canal de globales. YouTube, miren los 2 capítulos. Y en Aporte de la Historia está Genial y que tiene muchas fuentes. De historias globales. Como siempre les decimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Suscríbanse al canal, si les gustó le dan un like. Nuevamente muchas gracias. Y como siempre decimos, nos encontramos En un próximo capítulo. en un próximo capítulo. Nos estamos comunicando nuevamente. Hasta Un abrazo pronto. grande. Gracias. Abrazo.